Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ya, muy bien. Bueno, yo necesito el día de hoy para hacer esta videoconferencia, ¿no? Como, digamos, una asesoría, ¿no? De la sesión virtual. En algunos, en algunas sesiones virtual haremos videoconferencia, en otras haremos foro, ¿no? A propósito, ya he creado un foro de consultas académicas y he colgado una relación de ejercicios, ahora último, ya, y espero que pues participen, ¿no? Y he visto que algunos han participado. Lo que pasa que había unos ejercicios que no eran míos, eran de otro profesor, pero yo he colgado unos míos que ya están, ¿no? En el foro. Así que, por favor, traten de revisar el foro, ¿ya? Bien, lo que estoy mostrando es la PPT del tema que ustedes deberían de desarrollar, que deben de haber desarrollado ya en la sesión online, ¿no? Vamos a darle una miradita porque con este tema vamos a desarrollar un par de ejercicios, como le mencioné en el código, aplicando, ¿no? Las dimensiones dentro de la metodología del razonamiento cuantitativo, ¿no? Que lo mencionamos en la presentación del curso. Bueno, el tema es de organización de datos cuantitativos, discretos y continuos. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿sí? Ya, por ahí dijeron que no se escuchaba. Muy bien, entonces, dámosles una miradita, ¿eh? Rápidamente. Lo que estamos viendo aquí es cómo organizar datos cuantitativos discretos, ¿no? Recordemos que una variable cuantitativa, cuyos valores son numéricos, se pueden clasificar en cuantitativos discretos y continuos. Entonces, cuando yo tengo una base de datos, ¿no? O un grupo de datos, o una muestra de datos, que tiene datos cuantitativos discretos, es decir, todos los valores son enteros, entonces podemos construir una tabla de frecuencias y esa es la manera correcta de organizar esos datos. Aquí estoy mostrando la estructura de la tabla que contiene estas columnas, ¿no? En la primera columna vamos a colocar el nombre de la variable y seguido de sus valores numéricos que son enteros. En la siguiente columna tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Recordemos que la frecuencia absoluta viene a ser, ¿no? El resultado del conteo de la cantidad de veces que se repite, ¿no? En este caso, cada valor de la variable en la base de datos, ¿no? Ahí contamos y esa es la frecuencia absoluta. Cuando nosotros colocamos la frecuencia absoluta acá en esta tabla, debemos hacer la sumatoria de ellos y eso nos debe reproducir el total de datos que hay en la base de datos, ¿no? N. ¿De acuerdo? Para completar la tabla, vamos a calcular la frecuencia relativa, ¿no? HI minúscula, que se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre N, ¿no? Y la frecuencia relativa, como les mencioné en la clase anterior, lo podemos redondear a 2 decimales, 3, máximo 4. ¿Ya? Máximo 4. Nosotros trabajaremos con 4 cuando construyamos una tabla de frecuencia. Y luego se complementa con estas frecuencias llamadas absolutas acumuladas. ¿Ya? Las frecuencias absolutas acumuladas y la relativa acumulada, ¿no? Resultan de acumular, sumar, adicionar frecuencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, este valor de la primera frecuencia absoluta se va a repetir aquí como primer valor de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para obtener la segunda frecuencia acumulada, la F2 mayúscula, ya la F2 mayúscula, ¿cómo lo obtenemos? Lo vamos a obtener simplemente, lo vamos a obtener, lo vamos a obtener sumando, ¿no? La primera frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia relativa, con la frecuencia absoluta número 2, ¿ya? Y así obtenemos la frecuencia absoluta acumulada número 2. La siguiente frecuencia absoluta acumulada sale de la suma de esta F2 mayúscula más la frecuencia absoluta 3.
¿no? O sea que es una forma en escalera. Si ustedes se dan cuenta, el más el me da este valor, el más el me da este valor, y así sucesivamente, ¿no? ¿No? De esa manera calculamos las frecuencias absolutas acumuladas, ¿ya? Absolutas acumuladas. Y luego tenemos como última columna a la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Igual, para el caso de la frecuencia relativa acumulada, el cálculo de sus valores también lo vamos a hacer haciendo la suma en escalera o en zigzag, utilizando estas frecuencias relativas, ¿no? Por ejemplo, este primer valor de la frecuencia relativa H1 se repite aquí, ¿no? Frecuencia relativa acumulada 1. Luego sumamos esta frecuencia con la segunda frecuencia relativa para obtener la segunda frecuencia relativa acumulada. Este a su vez se suma con la tercera frecuencia relativa para obtener la tercera frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces es una suma escalera en zigzag y se van obteniendo estas frecuencias relativas acumuladas. Bueno, y de esa manera se completa la tabla. ¿Ya? Se completa la tabla. Bueno, para complementar la tabla, obviamente como ya habíamos mencionado en clase, toda tabla debe llevar un título. Aquí está la estructura del título de la tabla, donde se nombra la unidad elemental y a la variable, ¿no? Eso lo habíamos visto en nuestra última sesión. Y la fuente, ¿no? Que va en la inferior izquierda de la tabla, ¿no? Título principal y la fuente. Ya. Los ejercicios están en el foro. Ingresa al virtual de nuestro curso y busca la unidad sesión online o virtual. Sesión online es una unidad del aula virtual y adentro está una carpeta con nuestro nombre. Ahí está el foro. Ahora fíjense, una vez que yo tengo la tabla, ¿no?, de frecuencias, con esta tabla puedo construir esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica se llama la gráfica de bastones, también le llaman gráfica de líneas, ¿ya? Gráfica de bastones, líneas, también le llaman gráfica de varas, ¿ya? De esa manera. Entonces, fíjense, aquí tenemos la gráfica de bastones, ¿no? Uno lo puede hacer manualmente o también utilizando el software que es el Excel, ¿no? Si lo hacemos manualmente, debemos trazar dos ejes, ¿no? Un eje horizontal, donde va a ir el nombre de la variable y los valores correspondientes de esa variable, ¿no? De acuerdo a la tabla, ¿no? Estos valores. Y sobre el eje vertical vamos a colocar a las frecuencias absolutas o relativas. O también pueden colocarse las relativas porcentuales sobre el eje vertical. ¿Ya? Y lo que se hace simplemente es, para cada valor de la variable que se encuentra sobre el eje horizontal, levantar una línea, un bastón, una vara a la altura de su correspondiente frecuencia absoluta, ¿no? Una línea hacia arriba. Y eso se llaman bastones, ¿ya? Se llaman bastones. Entonces, esta es la gráfica representativa cuando se tiene una tabla de frecuencias para variable cuantitativa discreta, como este caso, ¿no?, que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Esta es su gráfica. Obviamente también se le coloca el título y su fuente, ¿ya? Título y fuente. Bueno, aquí tenemos un ejercicio desarrollado del cuaderno de trabajo de la página 24, donde se ha construido unas frecuencias organizando estos datos que se tiene aquí como muestra el ejercicio, ¿no? Aquí ya se tiene la tabla, fíjense, ¿no? Fíjense cómo se obtienen las frecuencias absolutas acumuladas. Este valor se repite aquí, él se suma con él y obtienes este valor, él se suma con él y se obtiene este valor, y así, en zigzag y escalera. Lo mismo para las frecuencias relativas acumuladas. A partir de la tabla de frecuencias se pueden obtener o se pueden realizar interpretaciones, ¿ya? Realizar interpretaciones.
Para esto, obviamente, hay que conocer qué es lo que está contando la frecuencia absoluta, ¿no? En la última o en la primera sesión de clase que hicimos casi al final, cuando vimos la organización de datos cualitativos, le dije que la frecuencia absoluta está relacionada con la unidad elemental, ¿no? Por ejemplo, si la unidad elemental es un trabajador, entonces la frecuencia absoluta estaría contando el número de trabajadores. Si la unidad elemental, por decir, es un artículo, entonces la frecuencia absoluta estaría contando número de artículos. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, la frecuencia absoluta siempre relacionarla con la unidad elemental. ¿Y esto por qué? Porque eso me va a facilitar, ¿no? Hacer las interpretaciones. Ya, hacer las interpretaciones. Porque si yo no sé qué es lo que está contando la frecuencia absoluta, entonces se me va a hacer un poco complicado poder hacer las interpretaciones. Ya, esa es una sugerencia, ¿no? Bueno, y aquí se tiene la tabla y se tiene estas interpretaciones. Aquí se tiene su gráfico, el gráfico de bastones o varas, ¿no? Fíjense, líneas arriba, las frecuencias absolutas, por ejemplo acá se ha graficado para frecuencias absolutas. Aquí tenemos los valores de la variable, se han levantado las varas o bastones a la altura de su frecuencia correspondiente y se le coloca siempre la etiqueta o el rótulo de la frecuencia encima de las varas o bastones. ¿Ya? Eso se tiene que hacer. También se puede interpretar la gráfica, ¿no? Haciendo mención simplemente de dos valores representativos, vale decir, el valor máximo y el valor mínimo. Sobre esos dos valores se interpreta una gráfica, ¿ya? No se interpreta para cada valor, solamente se toma dos valores representativos, el máximo y el mínimo, ¿no? Y sobre eso se interpreta. Bueno, de esa manera hemos visto cómo se construye, cómo se organiza los datos cuantitativos discretos, ¿ya? Lo estamos pasando así rápido porque ya ustedes obviamente con mayor detenimiento lo han leído, ¿no? Ya estamos haciendo un pequeño repaso. Ahora fíjense, para el caso de tener datos cuantitativos continuos, ¿cómo los organizo? Bueno, lógicamente también voy a construir una tabla de frecuencias, ¿ya? Pero la tabla de frecuencias que vamos a construir para datos cuantitativos continuos van a ser por intervalos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿no? Profesor, ¿por qué usted dice que vamos a organizar datos cuantitativos continuos por intervalos? ¿Por qué no lo puede hacer como hicimos para el caso discreto? ¿No? Así. ¿Por qué no lo puede hacer así? ¿No? No se puede hacer eso porque por el mismo origen de los datos de la variable, ¿no? Recordemos que una variable cuantitativa continua tiene datos decimales. Esos datos decimales provienen de un proceso de medición, ¿ya? Y generalmente, obviamente, si son decimales, siempre se van a encontrar dentro de intervalos, ¿ya? Pero eso no escapa de que algún valor o varios valores también sean enteros, pero igual se van a encontrar dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a organizar los datos cuantitativos continuos por intervalos. Es decir, vamos a construir los intervalos, pero para hacer eso, nosotros tenemos que partir de tres pasos muy importantes, ¿ya? El primer paso que se debe hacer es calcular el rango. Bueno, simplemente el rango viene a ser una diferencia entre el valor máximo y el mínimo que tenemos en la base de datos, ¿no? En la base de datos o tabla de datos nosotros vamos a tener datos cuantitativos continuos. Entonces vamos a visualizar, identificar cuál es el máximo valor y el mínimo valor. De tal manera que el rango lo calculamos así, valor máximo menos el valor mínimo. Ese es el primer paso. Segundo paso, calcular la cantidad de intervalos que va a tener nuestra tabla de intervalos, ¿no? Nuestra tabla de frecuencias. Se recomienda que una tabla de frecuencias no tenga más de 10 intervalos. ¿Ya? Se recomienda que no tenga más de 10 intervalos, porque si tiene más de 10 intervalos, entonces los datos que vamos a organizar, obviamente, van a haber intervalos donde van a haber frecuencia cero, ¿no? Eso quiere decir que no están distribuidos correctamente los datos en esos intervalos. La idea es que
todos los intervalos tengan alguna frecuencia absoluta. Entonces, por eso se recomienda no más de 10 intervalos, ¿no? Para hacer una organización correcta. Ahora, el número de intervalos lo vamos a hacer con esta regla que se llama la regla de Sturges. Ya, la regla de Sturges. Bueno, la regla de Sturges simplemente viene a ser esta operación matemática, en la cual tú vas a sumar al número 1, le vas a sumar este factor, 3.322, todo el logaritmo decimal, logaritmo en base 10 del número de datos, que es n. ¿De acuerdo? Entonces, 1 más, aquí debería haber un paréntesis, ¿ya? 1 más, paréntesis, 3.322, logaritmo en base 10 del número de datos. Y cerramos paréntesis. Ahora, como este K, que es el número de intervalos calculado con la regla de Sturges, ¿no? Nos da el número de intervalos, lógicamente el número de intervalos tiene que ser entero, ¿no? Entonces una tabla puede tener 5 intervalos, 6, 7, 8, 9, ¿no? Nunca hay una tabla que tenga pues 5 puntos intervalos. Entonces este K obligatoriamente tiene que ser entero. Pero cuando realizamos esta operación de la regla de Sturges, generalmente el valor de K nunca nos sale entero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un redondeo simple nada más, ¿no? Simple. Ya, un redondeo simple, ¿no? Al entero más cercano. Por ejemplo, si el K nos sale 5,3, entonces el redondeo simple nos llevará a 5. Si el K nos sale 6.7, entonces el redondeo simple nos llevará a 7 intervalos. ¿Ya? Entonces el K siempre tiene que ser entero. Ya tenemos el paso 2. El paso 3 corresponde a calcular el ancho o la amplitud del intervalo. ¿Ya? Entonces todos los intervalos deben tener la misma longitud, la misma amplitud, el mismo ancho. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que calcular el W, la amplitud o el ancho de clase de los intervalos. Todos los intervalos deben tener el mismo ancho, la misma longitud. ¿Ya? Entonces se calcula este W haciendo este cociente, R, que es el rango, entre K, que es el valor redondeado, ya el valor redondeado de la regla de Sturges. ¿Ya? Entonces cuando tú reemplazas acá en este cociente el valor de K, tú tienes que reemplazar el valor redondeado, ya no el valor inicial, sino ya cuando has redondeado el valor lo reemplazas. Ahora, se sugiere también que el W que tú calcules, ¿no?, tenga la misma cantidad de decimales que tienen todos los datos de la base de datos. Si todos los datos de la base de datos tienen 2 decimales, entonces este W necesariamente debe tener 2 decimales. Si la base de datos tiene un decimal, el W necesariamente tiene que tener un decimal. Ahora, cuando yo hago este cálculo de R entre K, ¿no?, generalmente vamos a obtener valores con muchos decimales, ¿no? No vamos a obtener necesariamente la cantidad de decimales que yo quiero. Entonces aquí, cuando yo calculo R entre K, ¿no?, vamos a tener muchos decimales. Entonces yo tengo que hacer un redondeo por exceso de decimales, por exceso. ¿Ya? Es un redondeo especial, no es igual a un redondeo simple. ¿Ya? Se redondea por exceso el W a la misma cantidad de decimales que tienen los datos originales. Bueno, aquí también hay ejemplos acerca de cómo hacer el redondeo por exceso de decimales. Por ejemplo, fíjense, supongamos que tenemos nuestra base de datos y todos los datos son enteros, ¿no? Todos los datos son enteros. Entonces, cuando yo calcule el W en el procedimiento 3, me ha salido así, ¿no? 5.75. Pero mis datos son enteros y la recomendación es que el W tenga la misma cantidad de decimales que tienen los datos. Como son enteros, debe tener 0 decimales. Pero aquí el W aparece con 2 decimales. Lo que tengo que hacer es eliminar estos 2 decimales. Debemos eliminar estos 2 decimales, ¿ya? ¿Y qué hacemos?
un redondeo por exceso. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros imaginariamente vamos a hacer un corte acá en el punto decimal para poder, ¿no?, eliminar estos dos decimales. Aquí en el punto hacemos un corte imaginario. Entonces, al eliminar estos dos decimales, lo que va a pasar es que debemos de adicionarle o aumentar una unidad a este número entero. Una unidad. Debemos sumarle, aumentarle, adicionarle. De tal manera que el W redondeado sale 6 y ya es entero, con 0 decimales. Otro ejemplo. Si todos los datos de la base de datos tienen un decimal, y el W calculado, fíjense, sale con muchos decimales, entonces se recomienda que el W tenga un decimal. Entonces hacemos un por exceso de decimales. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un corte imaginario. Obviamente, como yo tengo que dejar un decimal, el corte yo lo haría aquí, ¿no? Entre 3 y 3. Elimino esta cantidad de decimales que está al lado derecho, pero a la vez adiciono una unidad al decimal anterior, ¿no? Le aumento una unidad al decimal anterior, por lo tanto el W redondeado sería 2,4. ¿Ya? 2,4, que ya tiene un decimal, como tienen todos los datos de la base de datos. Otro ejemplo, si los datos de la base de datos tienen dos decimales todos, y me ha salido este W con muchos decimales, tengo que dejar el W a dos decimales, hacer un redondeo por exceso. Entonces yo hago un corte acá, ¿no? Entre 4 y 3, entre el decimal 4 y 3, ahí voy a hacer un corte para eliminar los decimales que están al lado derecho. Al hacerlo, tengo que aumentar una unidad o adicionar una unidad al decimal anterior. De tal manera que el W redondeado nos sale 3.25. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la metodología de hacer el redondeo por exceso de decimales. Ya no es un redondeo simple. Siempre debemos dejar a la misma cantidad de decimales que tienen los datos, ¿ya?, de la base de datos. Entonces, con el cálculo del W ya se puede construir la tabla de frecuencias, ¿no? Aquí tenemos la estructura de la tabla de frecuencias, ¿no?, por intervalos. ¿Ya? En el primer intervalo vamos a considerar un intervalo cerrado en ambos límites, en el límite inferior y superior del intervalo, cerrado y cerrado. Pero a partir del segundo intervalo hacia abajo o hacia adelante, vamos a considerar intervalos semiabiertos, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿no? Abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Ahora fíjense, el primer valor que yo voy a colocar acá como límite inferior va a ser el valor mínimo de todos los datos. Aquí yo coloco el valor mínimo, aquí en este límite inferior. Y para calcular el límite superior, ¿qué es lo que hago? Simplemente al límite inferior le sumo el ancho de clase que he calculado. Entonces le sumo y obtengo el límite superior del primer intervalo. Este valor, este límite superior del primer intervalo se va a repetir aquí como límite inferior del segundo intervalo. Este valor se repite aquí. Y para obtener el límite superior del segundo intervalo, hacemos el mismo procedimiento. Es decir, a este límite inferior del segundo intervalo le sumo el ancho de clase y obtengo el límite superior del segundo intervalo. Ya, este valor del límite superior del segundo intervalo ahora se repite aquí, en el límite inferior del tercer intervalo. Le sumas el ancho de clase y obtienes el límite superior. Ya, ese procedimiento se va a ir repitiendo para la cantidad de intervalos que tú has determinado, ¿no?, con la regla de Sturges. Ya se va determinando los límites inferiores y superiores. Ya se comienza con el valor mínimo de todos los datos. Ahora tenemos la tabla que se complementa con este valor que se llama marca de clase. La marca de clase es el promedio o la semisuma del límite inferior y el límite superior para cada intervalo, ¿no? Aquí lo dice la operación. La marca de clase se calcula así: límite inferior
más el límite superior entre 2. O sea, es el punto medio de cada intervalo. Punto medio. Ya es el punto medio de cada intervalo. Y así se calculan todas las marcas de clase para cada intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente columna viene a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se obtiene por simple conteo, ¿no? Entonces, si tú tienes tu base de datos o grupo de datos, lo que vas a hacer es contar, ¿no? La cantidad de datos que hay en la base de datos, ¿no? De acuerdo al intervalo, ¿no? Entonces tú digas, pues, este primer intervalo, ¿no? ¿Qué datos contiene de la base de datos? Si por ejemplo hay 5, entonces tu frecuencia es 5. Para este segundo intervalo, ¿qué cantidad de datos en la base de datos está contenida en ese intervalo? Supongamos 6, entonces 6 como frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, para cada intervalo, tú vas hallando su frecuencia absoluta mediante el proceso de conteo. Bueno, y se complementa con la frecuencia relativa, que ya sabemos cómo calcularla, a 4 decimales, y las frecuencias acumuladas, ¿no? La EGI mayúscula y la HI mayúscula. Bueno, complementamos la tabla con el título y la fuente, ¿no? Que debe ir aquí en la parte inferior izquierda, ¿no? La fuente. Esta es la estructura de la tabla de frecuencias, ¿no? El título, aquí está nuevamente su estructura, es la misma estructura de las tablas anteriores, ya es la misma. Y eso sería pues la estructura de la tabla de frecuencias por intervalos. Bueno, en cuanto a las gráficas, ¿no? Las gráficas representativas que se obtienen a partir de esta tabla son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva, ¿no? Son 3 gráficos representativos. Bueno, en el caso del histograma, el sobre lo puedo hacer, también el polígono y la ojiva, ¿no? Si lo quiero hacer manualmente, ¿qué tendría que hacer? Aquí yo tengo que, ¿no? Trazar una línea horizontal y una línea vertical. En la línea horizontal van los intervalos de acuerdo a nuestra tabla, los intervalos, ¿no? Sobre el eje horizontal, el nombre de la variable y los intervalos. ¿Ya? Y sobre el eje vertical tú puedes considerar la frecuencia absoluta, relativa o relativa porcentual. Entonces, para construir el histograma, ¿qué se hace? Para cada intervalo que lo tienes aquí en el eje X, tú vas a levantar una barra, un rectángulo, a la altura de su correspondiente frecuencia, ¿no? Para el primer intervalo, para el segundo también levantas una barra a la altura de su frecuencia absoluta, para el tercer intervalo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que tengas esta estructura de esta gráfica. Son rectángulos unos a continuación de otro. Eso se llama histograma. En cuanto al polígono de frecuencia, el polígono de frecuencia viene a ser una poligonal cerrada, o sea, una curva cerrada, ya que se grafica en función a las marcas de clase, es decir, sobre el eje horizontal vamos a colocar las marcas de clase de la tabla de frecuencia, ¿no? Y el nombre de la variable. Y sobre el eje vertical vas a considerar nuevamente, ¿no? Frecuencia absoluta, relativa porcentual. Lo que vas a hacer es hacer coincidir cada marca de clase que está en el eje horizontal, le vas a hacer coincidir con su correspondiente frecuencia absoluta. Y colocas un punto en cada correspondencia, ¿no? Marca de clase y su frecuencia absoluta, marca de clase y su frecuencia absoluta. Vas marcando con puntos, ¿no? Al final, con líneas de recta, vas a unir esos puntos generándose esta gráfica cerrada, ¿no? Esta poligonal cerrada. Ya, esta poligonal cerrada. Esta poligonal debe cerrarse en estos dos extremos, ¿ya? Pero estos dos extremos no representan marca de clase, porque la marca de clase de la tabla es a partir de aquí, pero estas dos marcas de clase que tienen frecuencia cero no están en la tabla de frecuencia.
¿no? Se llaman marcas de clase ficticias, ¿ya? Que se calculan de la siguiente manera. Por ejemplo, esta marca de clase ficticia que está al lado izquierdo se calcula mediante la diferencia de la marca del límite inferior del primer intervalo, le restas el ancho de clase y obtienes la marca de clase ficticia. Y por el otro extremo, esta otra marca ficticia que tiene frecuencia cero, se obtiene simplemente sumándole a la última marca de clase, le sumas el ancho de clase y obtienes este punto con frecuencia cero. Entonces, en ambos extremos tienen frecuencia cero estos dos puntos llamados ficticios, marca de clase ficticias. Eso me sirve obviamente para cerrar la gráfica, ¿no? Porque si yo no utilizo estas marcas de clase ficticias, entonces la curva no se cierra. Llegaría de aquí hasta aquí. Entonces, lo que se exige para el polígono de frecuencia es que se cierre siempre la curva, ¿no? Se cierre. ¿Ya? Se cierre. Esta es otra gráfica para datos cuantitativos organizados por intervalos, ¿no? Cuantitativos continuos. La otra, obviamente, cada gráfica debe llevar un título, ¿ya? Es el mismo título de la tabla, ¿no? O sea, aquí en histograma colocas el título y en polígono de frecuencias colocas el título. Y también, obviamente, la fuente, ¿no? Que también debe entrar en la gráfica. El otro gráfico se llama ojiva, ¿ya? Ojiva lo vas a obtener simplemente utilizando las frecuencias acumuladas, ¿ya? La ojiva es esta curva ascendente. Esta curva ascendente se llama ojiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para obtener esa curva ascendente que se llama ojiva? Sobre el eje horizontal vas a considerar a los intervalos, nuevamente los intervalos, el nombre de la variable, y sobre el eje vertical vas a considerar las frecuencias acumuladas, ya sea absoluta acumulada o relativa acumulada. Entonces, igual que en el caso del polígono, vamos a ir uniendo ahora, haciendo corresponder cada límite superior de cada intervalo, le vamos a hacer corresponder su frecuencia acumulada correspondiente, ¿no? Por ejemplo, para este límite superior del primer intervalo se le hizo corresponder su frecuencia absoluta acumulada. Para el siguiente límite superior se le hace corresponder su otra frecuencia acumulada. Para este límite superior del tercer intervalo se le hace corresponder su frecuencia acumulada. Y así vas obteniendo los puntos que van ascendiendo y luego con segmentos de recta unes esos puntos y generas esta curva, ¿no? Ascendente. ¿Ya? La ojiva generalmente la utilizamos para hacer estimaciones de las frecuencias, ¿no? Entonces, por simple diferencia, podemos utilizar la ojiva para poder calcular, por ejemplo, la cantidad de datos que hay en estos dos intervalos, por ejemplo, ¿no? En este intervalo, ¿cuántos datos tenemos? ¿No? Si no conocemos la tabla, entonces podemos obtenerla con el gráfico de la ojiva. También lleva el título y su fuente correspondiente. Bueno, esos son a grandes rasgos los gráficos representativos de una tabla de frecuencia. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo desarrollado del cuaderno de trabajo de la página 25, con todo el procedimiento, ¿no? Los 3 pasos. Fíjense, ahí tenemos el W, que tiene más decimales, varios decimales, los datos tienen 2 decimales, y se ha hecho un corte acá para dejar con 2 decimales este número, se le aumenta una unidad al decimal anterior, por eso sale 0,89. Ya, este ejemplo está desarrollado, ahí está la tabla, ¿no? Con los intervalos. También se ha hecho integraciones, ¿ya? Para algunos valores de la frecuencia absoluta, relativa, las acumuladas, ¿no? La tabla debe llevar el título y la fuente. Bueno, aquí está su gráfico, histograma de esa tabla y su polígono de frecuencias, ¿ya? Bueno, entonces esto ha sido más que todo como un repaso, ¿no? Del tema que ustedes
deben estar leyendo, ¿no? Porque recuerden que mañana se toma una tarea virtual. Ahora fíjense, vamos a ver un par de ejercicios, ¿no? Dos casos, en la cual vamos a utilizar esos conceptos de organizar datos cuantitativos discretos y continuos, ¿ya? Pero utilizando las 5 dimensiones, ¿ya? Recuerda que las 5 dimensiones son las siguientes. Se les ha enviado un anuncio a sus correos, indicando ya el día, el tiempo, ¿no? La fecha de vencimiento y todo eso. Ya deben leer el anuncio que les ha enviado a su correo. O si no, ingresar al aula virtual en la unidad anuncios. Allí está el anuncio de la fecha, la hora, fecha de vencimiento, ¿no? De la tarea número 1. Las tareas son personales porque es una tarea virtual, ¿no? Cada estudiante debe dar una tarea virtual, ¿ya? Porque la calificación es individual. A ver, veamos este primer caso que corresponde a la empresa Idelca SAC, ¿no? Idelca SAC. Es una empresa que ejecuta proyectos de instalación de sistemas mecánicos y electrónicos y además brinda un servicio de mantenimiento especializado de maquinarias y laboratorios en todas las especialidades de ingeniería. El gerente del área de servicios quiere convertir la corporación en una de las empresas con mayor representatividad a nivel nacional en el rubro industrial. Para ello, realiza un estudio seleccionando una muestra al azar de 22 servicios. Una muestra al azar de 22 servicios realizados en el último trimestre, registrando las siguientes variables en estudio. Bueno, ahí se han registrado algunas variables que no les he colocado. Una de ellas es el número de ingenieros que se utiliza para hacer los servicios. Seguidamente dice, ¿no? Se requiere que el número de ingenieros que brindan un servicio debe ser como máximo 5, según el criterio de optimización de personal especializado. Si más del 50% de servicios se realizan con más de 5 ingenieros, el gerente del área de servicios sancionará al jefe de personal. ¿Qué decisión tomará el gerente del área de servicios? ¿No? Se muestra la siguiente tabla de datos del número de ingenieros. ¿Ya? Entonces, aquí hay 22 datos correspondientes a la cantidad de ingenieros que utilizaron para realizar servicios. Entonces, fíjense, aquí en este caso hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que tomar una decisión. Vamos a resolver entonces este caso con el razonamiento cuantitativo, ¿no? Que incluye aplicar las 5 dimensiones. ¿Ya? Interpretación primero. ¿Qué viene a ser la interpretación? La interpretación viene a ser la habilidad para poder identificar cuál es el problema que quiero resolver, ¿no? El problema, identificar, lo podemos plantear como un objetivo o simplemente como una pregunta. ¿Ya? Esa es la interpretación. Luego viene la otra dimensión, que viene a ser la representación. La representación, ¿qué viene a ser? Es la habilidad para poder, primero, identificar la variable de estudio. Variable de estudio. Segundo, identificar cuál es la herramienta estadística que tú vas a utilizar que te va a ayudar a resolver el problema, ¿no? La herramienta estadística. Y la variable, eso van en la representación. Dimensión 3 es el cálculo, ¿no? Ahí sí ya tú calculas lo que se hacía tradicionalmente en los ejercicios, calculas. Obviamente vas a tener resultados ahí, ¿no? Y luego la siguiente dimensión, la cuarta dimensión, es el análisis. En el análisis, ¿qué vas a hacer? Vas a interpretar, vas a comparar, si es que hay que hacer una comparación, los resultados que obtuviste en el cálculo, ¿no? Interpretas ese resultado o de repente se desea compararlo con...
Eso va en el análisis. Y la última dimensión es la argumentación o comunicación. Allí en la última dimensión ya va la decisión que se va a tomar. Es decir, ya has resuelto el problema, entonces te toca decidir, ¿no? Entonces en la argumentación va la decisión que le corresponde al problema. ¿Ya? Entonces fíjense acá en nuestro ejercicio hay un problema por resolver. Porque la pregunta dice qué decisión tomará el gerente del área de servicios, ¿no? Lógicamente acá dentro de este texto, ahí está el problema, ¿no? Bajo una condición, si se va a cumplir esto, entonces ¿qué vas a decidir, no? Si no se cumple, ¿qué decides? Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Los datos que se muestran son datos cuantitativos discretos, ¿no? Corresponden al número de ingenieros que realizaron servicios. Acá hay 22 datos, o sea, 22 servicios. ¿Ya? 22 servicios. Por ejemplo, 5 ingenieros realizaron ¿cuántos servicios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ingenieros realizaron 2 servicios, ¿no? 3 ingenieros realizaron 3, 4, 5, 6, 7 servicios, ¿no? Y así. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con la interpretación, ¿ya? La interpretación, ahí vamos a definirle la interpretación. Entonces, como interpretación, aquí vamos a colocar ya, allí vamos a colocar, obviamente, el problema, ¿no? La decisión sobre qué debemos tomar, ¿no? La decisión sobre qué debemos tomar. A ver, aquí hay un problema, dice, el gerente del área de servicios sancionará al jefe de personal. Entonces, ese es un problema que debemos resolver, ¿no? Si se sancionará o no se sancionará a ese jefe de personal. Entonces, la interpretación para este caso sería determinar. Lo estoy colocando como objetivo, ¿ya? Determinar si se sancionará al jefe de personal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Debemos resolver este problema, ¿no? Si es que se va a sancionar o no al jefe personal. Ya está planteado nuestro problema, ¿ya? Luego viene jóvenes, la representación. Ya, en la representación que debemos de declarar aquí o definir en la representación, ¿qué debemos definir en la representación? Que debemos de definir a la variable la variable. En este caso, fíjense, la variable es el número de ingenieros. La unidad elemental lo sacas aquí con este dato que está aquí, fíjense, seleccionando al azar 22 servicios. La unidad elemental obviamente aquí es un servicio y la variable es el número de ingenieros. Entonces aquí vamos a colocar como variable, número de ingenieros. ¿Qué más va aquí en la representación? ¿Qué más debemos declarar en la representación? ¿Qué más declaramos en la representación? A ver, participen, por favor, tienen que participar, ¿eh? Participen, que va en la representación, aparte de la variable, la herramienta estadística, ¿no? La herramienta estadística. ¿Ya? La herramienta estadística. ¿Con qué herramienta estadística voy a
de resolver el problema, ¿no? Entonces, como tengo este grupito de datos que son cuantitativos discretos, lo que voy a utilizar como herramienta estadística, obviamente, como su compañero dice, tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, como herramienta estadística, vamos a construir una tabla de frecuencias para cuantitativos discretos. ¿Estamos? Esa es la herramienta, ¿no? La herramienta es tabla de frecuencias. Bueno, en el cálculo que vamos a hacer, allí vamos a mostrar la tabla de frecuencias que vamos a construir. Eso va en el cálculo, ¿ya? A ver, entonces estos datos vamos a llevarlo al Excel. Aquí lo tenemos para construir la tabla, ¿ya? Para construir la tabla. A ver, lo voy a hacer manualmente porque puedo utilizar el Excel también, ¿eh? Si utilizo el Excel es más rápido, pero lo voy a hacer manualmente. ¿Por qué? Porque sus evaluaciones van a ser escritas, ¿no? Entonces miren acá, voy a construir la tabla, ¿ya? Aquí tengo que colocar el nombre de la variable. El nombre de la variable es número de ingenieros. Número de ingenieros. La frecuencia absoluta, ¿no? De acuerdo al texto de nuestro ejercicio, la unidad elemental es un servicio, ¿ya? A ver, lo vamos a colocar aquí. Unidad elemental. ¿Ya? Entonces tenemos acá número de ingenieros, la frecuencia absoluta del FI. ¿Qué es lo que va a contar? Está relacionado con la unidad elemental, como ya les comenté, va a contar el número de servicios. Eso es lo que va a contar la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, luego viene la frecuencia relativa y las acumuladas. FI, HI. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra tabla de frecuencias. Nuestra tabla de frecuencias. Ahora hay que llenarla, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la variable número de ingenieros? Eso lo obtengo de la tabla, ¿no? ¿Qué valores hay acá? Hay 3, demás 4, 5, 6 y 7, ¿no? Son los valores de la variable número de ingenieros que se encuentran acá en esta tabla de datos. Siguiente columna, viene el conteo, ¿no? El número de servicios. ¿Ya? Entonces, 3 ingenieros, ¿cuántos servicios realizan? Contamos aquí, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no? Frecuencia absoluta, 7. 4 ingenieros, ¿cuántos servicios realizan? 1, 2, 3, 4. Su frecuencia absoluta es 4. 5 ingenieros, ¿cuántos servicios realizan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frecuencia absoluta 6. 6 ingenieros, ¿cuántos servicios realizan? Simplemente 2. Y 7 ingenieros, ¿cuántos servicios realizan? 1, 2, 3. 3. Bueno, ya tengo las frecuencias absolutas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Comprobar la sumatoria, ¿no? Comprobar la sumatoria, ¿no? Comprobamos la sumatoria, eso me da 22, que es la cantidad de datos que se ha seleccionado, 22 servicios. Tenemos entonces acá 22. Bueno, ahora vamos a calcular las frecuencias relativas, ¿no? Calculamos 7 entre 22, 4 entre 22 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces si calculamos aquí 7 entre 22, tenemos este número. Calculamos 4 entre 22,
6 entre 22, 2 entre 22, 12, 22, va, ¿qué sale eso? A ver, 3 entre 22, y aquí no sale, 2 entre 22, no sale. Ya, debe ser por el formato de la celda, ¿no? Seguramente. Formato de la celda. A ver. Ya, entonces aquí vamos a reducir a 4 decimales. Ya, vamos a reducirlo a 4 decimales. Ahí está. Como que la sumatoria va a ser la unidad, ¿no? La unidad. Y luego vienen las frecuencias relativas y absolutas acumuladas, ¿no? Aquí, ¿qué valor ponemos? ¿Qué valor ponemos aquí? A ver, jóvenes, ¿qué valor pongo aquí? Ya, muy bien, 7. El siguiente sería 11, 17, 19 y 22, ¿no? Y 22. Muy bien. La misma operación la vamos a hacer para la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Este valor se repite acá. Este valor se repite aquí, súmase con él, ¿no? Él, vas a sumarle con él y te va a dar el siguiente valor. Sumas él más él y te va a dar el siguiente valor. Sumas él con él y te va a dar el siguiente valor. Sumas él con el último y te va a dar 1. Entonces, fíjense, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias para cuantitativo discreto, ¿no? Calculados manualmente, ¿no? Manualmente, ¿ya? A ver el título, ¿no? Hay que colocarle el título. A ver, distribución de unidades elementales, ¿no? En este caso es un servicio, distribución de servicios. La palabra según y luego viene el nombre de la variable, ¿no? Según número de ingenieros. Distribución de servicios según el ingeniero. Ya, entonces este sería el título de nuestra tabla y nos faltaría la fuente, ¿no? La fuente. La fuente obviamente corresponde a esta empresa Idelca SAC, ¿no? Entonces, fuente, Idelca SAC. Ya, esa es la fuente que va debajo de la tabla. Muy bien, entonces fíjense, ya tenemos la tabla, ¿ya? Esto lo vamos a copiar debajo del cálculo, ¿no? Eso lo copiaremos acá, debajo del cálculo. Ya está. Entonces, esto para nosotros es el cálculo. Ya, es el cálculo. Bueno, luego viene el análisis, ¿no? Análisis.
Viene el análisis. Bueno, ahí sí ya nosotros vamos a trabajar con estos valores que se encuentran acá, que son las frecuencias absolutas o relativas, ¿no? Aquí hay una condición, dice así, ¿no? Si más de 50, primeramente dice, ¿no? Se requiere que el número de ingenieros que brindan un servicio debe ser como máximo 5, dice, ¿no? Ahora, aquí hay una condición que dice, si más del 50% de servicios, si más del 50% de servicios se realizan con más de 5 ingenieros, el gerente del área de servicios sancionará al jefe de personal. Entonces nosotros en el análisis vamos a comprobar, ¿no? Vamos a comprobar esta condición. Vamos a calcular la cantidad o el porcentaje de servicios con más de 5 ingenieros, o sea, el porcentaje de servicios que se realizan con más de 5 ingenieros. Si vamos a la tabla, dice con más de 5 ingenieros, con más de 5. Entonces debería coger estos dos últimos intervalos, ¿no? Debería coger estos dos últimos intervalos. Ya, estos dos últimos intervalos vamos a coger, ¿no? Más de 5 ingenieros significa 6 o 7 ingenieros. Entonces aquí nosotros, como nos hablan de porcentaje, vamos a utilizar estas dos frecuencias relativas, pero lo vamos a convertir a porcentajes, vamos a sumarlo y a ver si es que supera a este 50%. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la suma. Obviamente convirtiéndolo ya a porcentaje, ¿no? Entonces acá tendríamos acá 9,09% más, ¿no? 13,64%. ¿Y eso cuánto nos da? 22,72%. Y ese es mayor o menor al 50%. Porque este es el valor referencial que debemos nosotros, ¿no?, comparar. Obviamente es menor, ¿no? Eso es menor al 50%. Pero ese porcentaje de ingenieros que son más de 5 tienen 22,73%, que lógicamente es menor al 50%. ¿Ya? Ahora, con este resultado obtenido en el análisis, mediante el proceso de comparación, ahora vámonos a la decisión. Eso va en la argumentación. Entonces tenemos acá la decisión que va en la argumentación. También le llaman comunicación. Argumentación, comunicación. Bueno, entonces de acuerdo a la, fíjense, de acuerdo a la condición decía, pues, si más del 50% de servicios realizaron con más de 5 ingenieros, el gerente del área de servicios sancionará al jefe de personal. Pero como es menor al 50%, ¿sancionará o no sancionará? ¿No? Si era mayor al 50%, sancionaba al jefe de personal. Pero aquí nos ha salido que es menor al 50%. ¿Lo sancionará o no sancionará? No, no sancionará al jefe de personal. ¿Ya? Entonces, eso va en la argumentación como una decisión. Entonces decimos, el área de servicios, el gerente de servicios, no sancionará al jefe de personal. ¿Estamos? Y esa es la decisión que se va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, utilizar las 5 dimensiones, no, bueno, no es complicado, pero lógicamente ustedes tienen que comenzar a utilizarlo, ¿no? Porque en todas las evaluaciones que se van a tomar, van a ser así, con este razonamiento cuantitativo.
¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo hemos ido paso a paso, ¿no? Declarando cada una de las dimensiones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido este ejercicio de aplicación? Por supuesto. Fíjense, hay otra herramienta. ¿Cuál es la otra herramienta? La gráfica. ¿Ya? Otra herramienta puede ser la gráfica de... ¿Cómo se llama la gráfica para este tipo de tablas? A ver, te estoy tomando en cuenta. ¿Cómo se llama la gráfica para este tipo de tablas para cuantitativo discreto? A ver, ¿cómo se llama la gráfica? Bastones. Bastones, muy bien. ¿Ya? Bastones. Sí. No, terminada la clase, yo se los voy a enviar al correo. No hay ningún problema, ¿eh? Al correo se los voy a enviar. Y le va a llegar a todos. ¿Ya? A todos le va a llegar. Yo le voy a enviar por correo a la sección y le va a llegar a todos. Ya no se preocupen. Aparte, obviamente que la videoconferencia lo estoy grabando, ya, después de terminar la sesión de videoconferencia, ¿no? Voy a esperar un tiempo prudente, más o menos una media hora, lo subo a la carpeta donde está el enlace, ahí lo voy a subir, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado en este ejercicio? En este caso, fíjense, es un caso, ¿no? Ya, bueno, lo ideal para que ustedes contesten el foro de ese grupo nuevo de preguntas, no lo pueden hacer pues hasta mañana, ¿no? La idea es que ustedes en el foro puedan consultar, practicar, ¿no? Porque les he dejado un nuevo grupo de ejercicios, no el grupo anterior, ¿eh? Es un nuevo grupo. La idea es que ustedes practiquen, ¿no? Con este conocimiento adquirido, ¿no? Con el resumen que hemos hecho y también con lo que ustedes han leído, con los videos que están ahí colgados, ustedes ya fácilmente pueden ir resolviendo esos ejercicios. Bueno, la idea del foro... Sí, dime. Sí, escucho. Buenas noches. Puntita. En el foro nos había llegado una notificación con un archivo adjunto para poder subirlo, pero no decía dónde subirlo. Entonces, como vio, algunos de nosotros lo hemos subido directamente al foro. Lo que quisiera saber es si es ahí y si solo tenemos una oportunidad para poder subir la tarea ahí. A ver, no, en el foro no hay tarea. O sea, el foro le sirve a ustedes como, digamos, un espacio para consultas y yo aprovecho ahí para colgar algunos ejercicios propuestos. ¿Ya? La idea es que ustedes practiquen, obviamente nuevamente lo reenvían al foro para que yo pueda revisarlo y les pueda hacer su retroalimentación. ¿Ya? Pero no es obligatorio para que lo envíen. Ya es un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, consultas acerca de los temas, pero yo también aprovecho para dejarles ejercicios para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces ustedes me envían su solucionario, yo los veo y si hay algún error de ustedes, yo le hago la retroalimentación allí, ¿ya? Ya, pero lo que había... Sí. Pero lo que había enviado, entonces, ¿eso no es tarea o solo fue para repasar? No, ese primer archivo, no sé si habrá, cómo habrá aparecido ahí, pero no era mío, era de otro profesor. Pero igual, no sé cómo les habrá llegado a sus correos, cómo habrá sido, pero la cosa es que yo no había, esos no eran mis ejercicios, eran de otro profe. Yo después he colocado más ejercicios propuestos, esos sí son míos, ¿ya? ¿Ya? Entonces revisen el foro, ahí les he enviado otros ejercicios propuestos, ¿ya? Nuevos ejercicios, ¿ya? Nuevos ejercicios, ¿ya? Nuevos ejercicios.
Muy bien, pasemos al otro caso, ¿ya? Pasemos al otro caso. Pasemos al otro caso. Ahora vamos a trabajar con datos cuantitativos continuos. ¿Ya? Vamos a trabajar con datos cuantitativos continuos. Bueno, aquí tenemos el caso que se refiere a AutoCAD. ¿Ya? Se refiere a AutoCAD SA. A ver, entonces fíjense, acá tenemos el caso AutoCAD. AutoCAD SA es una empresa concesionaria de JMC que ofrece venta de camiones de carga baja hasta 5.3 toneladas de carga neta y unidades de transporte ligeros hasta 18 pasajeros, así como repuestos y servicios de mantenimiento. Últimamente la gerencia ha recibido información de los reclamos generados por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de clientes frecuentes y de los costos asociados a estos reclamos. En ese sentido, la gerencia emprende a analizar la problemática para tomar decisiones correctivas. El jefe del taller de mantenimiento ha decidido cambiar de personal si más del 58% de los vehículos JMC modelo 4T tienen un costo máximo por reclamo en correctivo de 178,5 soles. ¿Es correcta la decisión del jefe de taller de mantenimiento? ¿No? O sea, si es que el jefe de taller de mantenimiento decidirá cambiar de personal, ¿no? Si es correcta esa decisión. El jefe de taller de mantenimiento ha recopilado 30 vehículos, ¿no? Y se muestra la siguiente información, ¿no? 30 vehículos y la siguiente información en esta tabla. Bueno, esta información, estos 30 datos corresponden a los costos por reclamo en correctivo, está dado en soles, ¿ya? Bueno, aquí también hay un problema por resolver, ¿no? Y tomar la decisión. El problema acá, obviamente, viene a ser... A ver, ustedes podrían identificar el problema, ¿no? ¿Ya? Eso va a estar en este párrafo. El problema está ahí, ¿ya? Interpretación. A ver, vayan identificando el problema. A ver, ¿quién sería el problema ahí? ¿Qué se tiene que resolver? Muy bien. Si se cambiará el personal o no. Ese es el problema que se tiene que resolver. Obviamente, en base a... aquí hay una condición, ¿no? Comprobaremos la condición para que nos lleve a tomar la decisión. ¿Ya? Entonces acá la interpretación, que es el problema, determinar. Siempre lo vamos a definir como objetivo, de repente como una pregunta, ¿no? Determinar si se cambiará al personal. Determinar si el jefe de taller cambiará al personal. Ese es el problema que tenemos que resolver, ¿no? En base, obviamente, a la aplicación de la herramienta estadística correspondiente, ¿ya? Ahora viene la presentación. Para resolver este problema, vamos a utilizar
vamos a utilizar una herramienta. Primeramente vamos a identificar a la variable, ¿no? Vamos a identificar a la variable. Bueno, la variable está acá, fíjense. Costo, ¿no? Costo por reclamo. Ya, esa es la variable. Entonces, variable, costo por reclamo en preventivo. Esa viene la variable. Y luego viene la herramienta estadística. Bueno, ¿qué utilizaremos como herramienta estadística para resolver ese problema? Como tenemos un grupo de datos que son cuantitativos continuos, obviamente utilizaremos una tabla de frecuencias para datos cuantitativos continuos. Muy bien, esa es la herramienta, ¿no? Tabla de frecuencias. Esa sería nuestra herramienta estadística, ¿ya? Bueno, luego viene el cálculo. Vamos entonces al cálculo. En el cálculo ya propiamente vamos a construir la tabla, ¿no? Igual que hicimos en nuestro ejercicio. Ya, entonces estos datos vamos a llevarlo al Excel para que se nos haga más rápido el trabajo. Aquí está, ya tenemos aquí nuestros datos en Excel. A partir de aquí vamos a calcular los valores de los límites inferiores y superiores. Afortunadamente, si nos damos cuenta, los datos están ordenados de menor a mayor. Ya están ordenados. Entonces, primeramente voy a calcular cuánto vale el número de, cuántos datos hay aquí, ¿no? Y bueno, eso también lo podemos obtener de acá, ¿no? Dice que se han seleccionado 30 vehículos, ¿no? 30 vehículos. Entonces, el número de datos aquí es 30. 30 datos. Luego vamos a calcular o identificar el valor máximo. El valor mínimo. Con ello calcularé el rango, ¿ya? El máximo obviamente lo tenemos aquí. Los datos están ordenados. Perdón, el máximo lo tenemos aquí, 308. Y el mínimo es 48. De tal manera que el rango nos sale, como ya calculó su compañera, 260.6. Ya está, ya tenemos el rango, ¿ya? Ahora calcularemos K. ¿Qué viene a ser K? El número de intervalos, ¿no? El número de intervalos. ¿Cómo vamos a calcular ese K? Con la regla de Sturge, ¿no? ¿Cómo era la regla de Sturge? 1 más 3.322 por el logaritmo decimal del número de datos. Así. ¿Ya? Ahí, ¿cuántos intervalos? ¿Cuánto nos sale inicialmente todo este número? ¿Cuánto nos sale para hacer el redondeo? A ver, haya 5,906. Muy bien. Pero K tiene que ser entero, por lo tanto hacemos el redondeo simple, sería 6 intervalos, ¿no? 6 intervalos, ya tenemos la cantidad de intervalos de los datos. Muy bien. Finalmente, el W. El W recuerda que es R entre K, ¿no? R entre K. ¿Ya? Si tú calculas R entre K, ¿cuánto te da? Inicialmente te va a dar, a ver, vamos a calcularlo, R entre K, pero el K redondeado, o sea, 6, y te va a dar todo este número, ¿no? Pero los datos, ¿cuántos decimales tienen? Tienen un decimal, ¿no? Entonces, este valor numérico obtenido hay que redondearlo a un decimal. Hacemos un corte acá entre 4, el decimal 4 y el decimal 3,
¿no? Eliminamos los decimales, ¿no?, que siguen y le aumentamos una unidad, de tal manera que el redondeado sería 43,4. Muy bien, 43,4. Exactamente, ¿no? Y eso vendría a ser el valor del W. Ya, el valor del W ya está calculado. Tiene un decimal como los datos lo tienen. Bueno, a continuación entonces vamos a construir la tabla. Ya, vamos a construir la tabla. Vamos a construir la tabla. Ya, entonces van a ver cuántos intervalos, 6 intervalos. Entonces le voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya, esas rayitas son los separadores. ¿Ya? Muy bien, entonces acá viene el límite inferior del primer intervalo, ¿no? Recuerda que el límite inferior debe coincidir con el valor mínimo, o sea que aquí debo colocar 48, ¿no? Su límite superior, ¿cómo se obtiene? Sumando 48 le sumas el ancho de clase, ¿no? A 48 le sumas el ancho de clase. Y si le sumas 48 el ancho de clase, ¿cuánto nos debe dar? Nos debe dar 91,4. Muy bien. ¿Ya? Recuerda que aquí es cerrado y cerrado. Cerrado, cerrado. ¿No? Aquí es cerrado. Cerrado. ¿No? Este valor se repite aquí, aquí es abierto, ¿no? Tenemos 91,4 y su límite superior acá, ¿cuánto sería? Hay que sumarle 91,4 el ancho de clase, ¿no? A ver, 134,8 y es cerrado ahí, ¿no? El siguiente es abierto, 134,8 y su límite superior sería, hay que sumarle el ancho de clase nuevamente. A ver, ¿cuánto sería? 134,8, 178,2 cerrado. Y este valor se repite aquí. 178,2. Límite superior aquí de 221,6 cerrado. Ese se repite aquí. 221,6. Su superior, ¿cuánto sería ahí? Su superior, 265,0. Y este valor se repite aquí, 265,0. Aquí es abierto. Ya, y finalmente su último sería 308,4, cerrado. Muy bien. ¿Ya? Aquí, como habíamos visto la estructura, aquí vamos a colocarle el nombre de la variable, que es costo. ¿Ya? Vamos a poner simplemente costo en correctivo, ¿no? ¿No? Es el costo de reclamo en correctivo. Ahí está, ¿no? Bueno, luego que viene, a ver, este número, este límite superior del último intervalo tiene que ser mayor a él. A ver, de repente por ahí ha habido un error en el cálculo de los límites. A ver, comprueben por favor, porque este último límite tiene que ser mayor al último, que es el valor máximo. Claro, hay que ver de repente acá. Ya, el ancho de clase está bien, ¿ah? Aquí de repente en los límites, ¿no? Había un error de repente por ahí. A ver, lo voy a comprobar, ¿ya?
Ah, ya, claro, acá está el problema. Claro, acá está. Es 43.5. ¿Qué pasó ahí, no? Se nos fue eso. 5 debió ser ahí, ¿no? Y con eso los límites cambian, ¿no? Aquí sería de 135, aquí sería 178.5, aquí sería 222, 265.5 y 309, ¿no? Y ya hasta ahora sí está bien, parecía algo raro, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Este límite superior obviamente tiene que ser mayor a el valor máximo, ¿no? Para que lo contenga, si no de repente no lo puede contener, ¿no? ¿Ya? 91.5, ¿no? Ya, el resto, ¿sí? A ver. Voy a comprobar 91.5 más este valor. Y ya. El más el. Ya, sí, ¿no? Sí está bien todo, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces la siguiente columna viene a ser la marca de clase. Marca de clase, las X' I, ¿no? Las X' I que vienen a ser la semisuma del límite superior e inferior, ¿no? O inferior más superior. Ya. A ver la semisuma, ¿no? Ahí sumamos 48 más 91.5 entre 2. Eso me va a salir 69.75. Ya, fíjense, ustedes solamente calculan el primer valor de la marca de clase y las demás salen sumándole el ancho de clase. Ya, le van sumando simplemente. Por ejemplo, a 69, a este valor le sumas el ancho de clase y ya tienes la otra marca de clase. A este valor le sumas el ancho de clase y ya tienes el siguiente valor de la marca de clase. Y así consecutivamente va sumándole. Ya es como un artificio. Así va sumándole. Así. Y el último le va sumando. Ya está. Muy bien. Ya tenemos las marcas de clase. Ahora vienen las frecuencias, ¿no? Las frecuencias. FI. FI, ¿qué es lo que va a contar, no? De acuerdo al texto del ejercicio, dice que es recopilado 30 vehículos. Quiere decir que la unidad de elemental es un vehículo. Un vehículo, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia absoluta va a contar el número de vehículos. ¿Ya? Número de vehículos. Entonces acá debemos hacer el conteo, ¿no? Dependiendo de los intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, en este intervalo, ¿cuántos datos hay en la base de datos? ¿Cuántos datos hay en la base de datos? Contamos, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Este ya no, porque si no se pasaría. Entonces hay 5 ahí, ¿no? Ya. En el siguiente intervalo, ¿cuántos datos tenemos? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4. 4 nada más, ¿no? Porque es 4, ¿no? 4, muy bien. Siguiente, ¿cuántos datos tenemos acá en este intervalo? A ver, cuenten. ¿Cuántos datos tenemos?
siguiente intervalo, en este intervalo, ¿cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántos hay? 5, 3, 2, 8. Muy bien. Siguiente intervalo, ¿cuántos datos tenemos aquí en esta tabla? 2. Bueno, todos coinciden 2. En el último intervalo, ¿cuántos datos tenemos? 1. Muy bien. Ya. Probablemente que la suma me tiene que dar 30, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? 30. Ya. Ya tenemos entonces las frecuencias absolutas. Calcularemos las relativas y las acumuladas, ¿no? Las relativas y las relativas acumuladas. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es dividir cada frecuencia entre su total de datos, ¿no? Cada frecuencia entre su total de datos. Si dividimos cada frecuencia entre su total de datos, redondeamos a 4 decimales las frecuencias relativas, comprobamos que la suma debe ser 1, efectivamente es 1, y luego vienen las frecuencias acumuladas, ¿no? Ahí debo colocar obviamente 5, el siguiente sería 9, el siguiente sería 19, 27, 29 y 30. Ya está, muy bien, 30. De la misma manera las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces, este primer valor se repite aquí y nuevamente la suma exacta, ¿no? De más este valor más el siguiente, y así, en escalera, y se van obteniendo los demás datos, ¿no? Muy bien, y ya tenemos nuestra tabla, ya tenemos nuestra tabla. Entonces lo colocamos, lo ponemos bonito, para que se vea bien. El título, a ver jóvenes, el título, ¿cómo sería? La estructura, distribución de quién, unidad elemental, ¿quién viene a ser? Distribución de, a ver, distribución de, ¿qué debo poner allí? No, costos es la variable, ahí debo poner distribución de la unidad elemental, distribución de vehículos, según, ahí viene el nombre de la variable recién, ¿no? Costos por correctividad. Este viene a ser el título de nuestra tabla. Ese viene a ser el título de la tabla. Muy bien. Y la fuente viene a ser, la fuente es AutoCAD SA. AutoCAD SA es la fuente para nuestra tabla. Muy bien. Ahora copiemos la tabla que hemos generado en el Excel, lo copiamos aquí, ¿no? Aquí. Ya está el cálculo, ¿ya? Ya está el cálculo, ahora viene la análisis. Viene el análisis, ¿no? Muy bien, análisis ahora viene. ¿Qué hacer en el análisis ahora? Debo probar, aquí hay una condición, ¿no? A ver, dice aquí,
El jefe de taller de mantenimiento ha decidido cambiar de personal si más del 58% de los vehículos JMC modelo 4T tienen un costo máximo por reclamo correctivo de 178,5 soles. Entonces, fíjense, 178,5 lo tenemos acá en el tercer intervalo como límite superior, es el valor máximo, ¿no? Ya es el valor máximo. Entonces, lo que me dice acá, hay que comprobar si hay más o menos del 58%, ¿no?, de los vehículos que tienen un costo máximo por reclamo en correctivo de 178,5. Entonces, yo debo tomar como referencia estos tres intervalos, ¿sí? Estos tres intervalos, ¿no? Estos tres intervalos tomo como referencia. Estos tres. Y ahí voy a calcular estos valores que son los porcentajes, ¿no? Ya, entonces eso va en el análisis. Ahí entonces voy a hacer el cálculo de esos valores. 16,67% más 13,33% y más 33,33%. ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos dan? A ver. $63,33%. Que comparado solamente con el 58% es más, ¿no? Es mayor. Es mayor al 58%. ¿Ya? Entonces, el análisis me sirve para hacer la comparación o interpretación de resultados. Luego ya aquí la argumentación, comunicación, ¿no? Bueno, de acuerdo al resultado que hemos obtenido en el análisis, ese porcentaje es mayor al 58%, ¿no? Es mayor al 58%. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Debe cambiar o no debe cambiar de personal el jefe de taller? ¿Es correcta o no es correcta su decisión? Sí es correcta, ¿no? Sí es correcta. Ya, entonces el jefe de taller de mantenimiento debe cambiar de personal. El jefe de taller de mantenimiento debe cambiar de personal. Debe cambiar de personal, ¿no? Ha tomado una decisión correcta. Ya está. Y ya hemos resuelto el caso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya hemos resuelto el caso. Ya está. Y así se trabaja con las 5 dimensiones, jóvenes. Ya, así se trabaja con las 5 dimensiones. Ese es el procedimiento adecuado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál, las videoconferencias? No, realmente la videoconferencia simplemente es una invitación para asesorar a los estudiantes en su clase online, porque supuestamente ustedes tienen esta clase que tienen que resolver, ¿no? Con la PPT que he mostrado al inicio, esa es la clase que ustedes deben haber leído, también deben haber visto los videos, ¿no? Y acá estamos haciendo, digamos, una aplicación, pero utilizando las 5 dimensiones. No. Ojo, la PPT que he mostrado está en la semana 1, en la carpeta sesión online, ahí está. Y ahí están los videos también. ¿Ya?
tienen que ya haber leído, visto los videos, o sea, que mañana ya se abre a partir de las 8 de la mañana, se abre el enlace para la tarea. No, no necesariamente, o sea, las respuestas acá pueden ser breves o si de repente quieres anotar algo más, lo puedes hacer, ¿no? Pero tampoco extenderte, ¿no? No hay que extenderse mucho, ¿no? Dar, como se dice, ahí en el cabo, ¿no? O sea, algo bien preciso. Ahora, su compañero me estaba preguntando si los ejercicios que he subido al foro se presentan en físico. No, no se presentan en físico, pero sí ustedes, digamos, tienen la obligación de ir al foro y tratar de resolver esos ejercicios, porque con ello ustedes, digamos, están fortaleciendo sus conocimientos. Entonces, resuelven el ejercicio, ¿no? El archivo me lo devuelve, me lo reenvían con la solución y yo voy a ver dónde han fallado y entonces yo le doy su retroalimentación. Esa es la idea, ¿no? Ya, claro, lo suben nuevamente al foro, como respondiendo, ¿no? Respondiendo y suben al foro nuevamente esos ejercicios resueltos. Yo lo voy a ver si dónde han fallado, ¿no? Esa es la idea del foro, ¿no? Que ustedes hagan consultas necesarias en ese espacio, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta más, preguntas sobre estos ejercicios que les hemos desarrollado conjuntamente con ustedes, ¿no? Ahora, también les voy a mencionar que también en el correo les mencioné que en la primera sesión de la semana 2 está programado un control, ¿ya? Un control con este tema que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Ya? Un control con el tema que hemos desarrollado el día de hoy y que ustedes también han desarrollado para su tarea virtual. Ya, ojo, ya se les ha enviado un anuncio, busquen en su correo, les ha llegado un anuncio donde especifican cuándo se abre el enlace para la tarea. Es mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 11 de la noche. Solamente dura 30 minutos, abierto para que ustedes resuelvan. Ya, si ustedes se demoran más de 30 minutos en resolver los ejercicios, las preguntas que hay en esta tarea, ¿no? El enlace se cierra y solamente les califican hasta donde ustedes han avanzado. ¿Ya? Lean el anuncio que se les ha enviado, ahí está la especificación, ¿no? A qué hora se abre, a qué hora se cierra, qué tiempo de duración tiene, ¿no? Todo eso. Sí, la marca de clase, se llama marca de clase, es la semisuma de estos dos límites, ¿no? De cada límite inferior y superior. Lo que les va a venir en la tarea virtual no es para que resuelvan con las 5 dimensiones. Son preguntas así sueltas, ¿no? Donde ustedes tienen que utilizar el cálculo manual o de repente ayudarse con el Excel, porque los videos que están colgados utilizan el Excel, ¿no? Por ejemplo, para hacer esta tabla usan el Excel, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden utilizar el Excel, lo pueden utilizar en manual como hemos hecho ahora, ya depende de ustedes, ¿no? Por eso tienen que ver los videos, tienen que leer este material de ayuda que se les ha colgado, tienen todos los materiales, ¿ya? No, sí sale 309. Ah, verifican. Sí, las tareas virtuales siempre van a ser los días domingos. ¿Ya? Verifica, por favor, de acuerdo al ancho de clase, ¿no? Los límites inferior y superior. ¿No? El límite superior del último intervalo nunca puede ser menor a el valor máximo, siempre tiene que ser mayor. En algunos casos puede coincidir, ¿no? Pero son casos extremos, ¿no? Pero generalmente es mayor siempre. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí nos quedamos, ¿ya? Bueno, ha habido buena participación de ustedes. Espero que sigan así hasta el final del ciclo, ¿ya? Cuando yo les, ¿no? Los cite para una videoconferencia,
Entonces traten de ingresar, porque ahí hacemos pues ejercicios aplicativos, ¿no? Como en el caso de estos dos ejercicios. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y ya nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión de clase. ¿Ya?